Demet Özdemir lo ha soltado todo. Y no es una indirecta, es una declaración de principios. Parece que la relación profesional entre Demet y Can Yaman ha llegado a un punto de no retorno, y por fin sabemos por qué. Prepárense porque lo que voy a contarles va a dar mucho que hablar. Hace poco en una entrevista, a Demet le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman, algo que muchos fans de Erkenzicus deseaban. Y su respuesta, zas. Fue un rotundo no, y no un bueno, quizás en un futuro no. Fue un jamás. Adiós, sueños de reencuentro en pantalla. Para ser honestos, esto no me pilla de sorpresa del todo. Si recordamos los tiempos de Erkenzicus, ya se rumoreaba que la química en la vida real no era tan fluida como en la ficción. Se hablaba de tensiones en el set, de personalidades un poco complicadas. Y seamos sinceros, cuando una pareja tiene tanto éxito juntos, a veces la presión y las dinámicas de trabajo pueden ser brutales. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, con el tiempo y la experiencia, ha aprendido a valorar su paz y su energía. Y quizás trabajar con Can en aquel momento le supuso un desgaste emocional o profesional que prefiere no repetir. Las exigencias de la fama, las largas horas de rodaje, la constante exposición, todo eso puede ser agotador. Y si a eso le sumas una dinámica de trabajo que no fluye, pues normal que diga, hasta aquí hemos llegado. Muchos dirán que es porque ya no hay amistad o que tuvieron una mala experiencia. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Quizás Demet ha madurado como artista y sabe exactamente qué tipo de proyectos y con qué tipo de compañeros quiere seguir creciendo. Y Can, con su personalidad arrolladora y su fama internacional, puede que tenga una forma de trabajar que ya no encaja con lo que Demet busca ahora. Piensen en esto, Demet ha seguido construyendo una carrera súper exitosa, con proyectos muy diferentes y muy bien recibidos. Ha demostrado que tiene madera de estrella por sí sola. Y Can, bueno, también ha tenido sus propios caminos, con mucho éxito pero también con sus polémicas. Quizás en aquel momento estaban en un punto de sus carreras muy diferente. La forma en que Demet lo dijo con esa seguridad, con esa convicción de jamás, me dice mucho. No fue un comentario a la ligera, fue una decisión tomada y firme. Y creo que esto habla muy bien de ella, de saber poner límites y de proteger su espacio. A veces los sueños de los fans no son compatibles con la realidad y las necesidades de los propios artistas. Ella misma ha dicho que el respeto es lo más importante. Y si en aquel momento ese respeto se vio comprometido, o si la dinámica no era saludable, pues es lo más sensato que podía hacer. No tiene sentido forzar una colaboración si no va a ser beneficiosa para ninguna de las partes, y menos para la artista que es la que se expone y trabaja día a día. Además, Can Yaman tiene un carácter, digamos que muy potente. No es una persona que pase desapercibida, y eso puede ser genial para la fama, pero quizás no tanto para un rodaje tranquilo y colaborativo si las cosas no van sobre ruedas. Demet, por su parte, parece una persona que busca más la armonía y la estabilidad en su entorno laboral. Así que, queridos amigos, parece que el capítulo de Demet Özdemir y Can Yaman trabajando juntos está cerrado para siempre. Y yo, la verdad, no le doy la razón a Demet. El salseo aquí está servido. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creen que Demet toma la decisión correcta al cerrar esa puerta para siempre, o creéis que el público se pierde la oportunidad de verlos juntos de nuevo?